El próximo expositor es el ingeniero Ramón Gigón, también un amigo que viene del sur de la provincia de Buenos Aires, que inició su carrera en INTA Bordenave con dos colegas y amigos muy queridos, como es el ingeniero Mario Viña, que hoy se encuentra acá con nosotros, y el fallecido Ricardo López. Ahí yo diría que tuvo la oportunidad de aprender con los mejores maestros, y por esas cosas que tiene la vida, los últimos días de su carrera en INTA los hizo en la chacra experimental de Barrow. Hoy lamentablemente no lo contamos dentro de los cuadros de INTA, no obstante el bagaje de conocimientos y de experiencia que tiene, sobre todo en el suroeste y sureste de la provincia de Buenos Aires, es muy importante, y por eso nos pareció que debía estar presente hoy. El ingeniero Gigón, tiene una maestría, se recibió en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, se desempeñó, como dije, como investigador, realizando tareas de investigación y transferencia, tanto en Barrow como en Bordenave, y en la actualidad está dedicado a la asesoría privada. Los dejo con el ingeniero Gigón, que va a hablar de la problemática en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hola, buenos días a todos. Primero quería agradecerle a Juan Carlos por la invitación a esta importante jornada. Y bueno, ya Juan Carlos nombró a Mario y a Ricardo, que fueron los maestros allá en Bordenave. Ahí me formaron, después me deformé un poquito en Barrow. Y ahora ando suelto, independiente, pero bueno, siempre con ideas de trabajar en proyectos en comunes con el INTA y las universidades en el tema de malezas. Ahí en esa foto están los dos problemas más importantes que tenemos en cuanto a malezas en el sur de la provincia. Por un lado está la rama negra, que bueno, ya se habló bastante, una especie que llegó para quedarse, con tanta producción de semillas y con una capacidad de adaptarse a todos los sistemas, sobre todo de siembra directa. Y por el otro, y con una tolerancia a la rama negra en estadio, como explicó muy bien Daniel Tuesca, una tolerancia en un momento donde empieza a elongar el tallo floral a los herbicidas. Y por el otro, el problema que vemos más importante es el del Oleum ryegrass, porque es una especie mucho más compleja, es una especie que adquiere y a nivel mundial ha pasado resistencia a múltiples herbicidas. Entonces ahí el manejo se empieza a complicar si pensamos solamente en el control químico, y esto ya ha pasado en Australia y en Chile. Nosotros estamos también viendo situaciones similares donde la especie adquiere mecanismos de resistencia fuera del sitio activo, metabólicos. Entonces comenzamos a ver que cualquier herbicida esta especie lo tolera. O sea que ryegrass vemos como la maleza más problemática. El área de trabajo es esa, la panza ahí de la provincia de Buenos Aires, una región bastante variada, donde hay sistemas mixtos,
pero bueno, con una agricultura muy fuerte en los últimos años. Por un lado, hay sistemas de agricultura continua de cereales de invierno, que por ahí en zona núcleo no la tenemos, y todo lo que sea poca diversificación va a traer aparejado un problema de maleza serio. Si es cereales de invierno continuo, vamos a tener importantes problemas de maleza de invierno con resistencia, como el ryegrass, como avena fatua. Y si es soja continua, vamos a tener seguramente problemas de malezas resistentes de verano, como es amaranthus, como es coniza. Y bueno, los cultivos, el tamaño es de la letra, sería la importancia que tienen. Hay cereales de invierno, hay soja, mucha soja, hay maíz, hay algo de girasol, y pastura perenne hay cada vez menos en sistemas que hace unos años atrás entraba en la rotación de los mismos lotes la pastura perenne durante 4 o 5 años. Eso nos daba un buffer, una diversidad importante en lo que es la competencia, en lo que es el cruzamiento, la logamia de las malezas, y eso seguramente traía aparejado que no aparezca maleza resistente. No. Y por otro lado, el sistema de siembra está 90% prácticamente en directa y el otro en labranza convencional. Si bien el sur tardó un poco más en entrar la directa porque las temperaturas son más bajas, porque estaba la ganadería bastante metida dentro de los lotes, entonces la directa llegó un poco más tarde, pero ahora se implantó hace unos años y ya tenemos el 90% de los lotes en siembra directa. Un trabajo que estuvimos haciendo durante varios años fue hacer relevamiento dentro de los cultivos más importantes para entender un poquito cómo eran las comunidades de las malezas y poder relacionarlas con lo que estaba pasando. Por un lado, y quería mostrarle esta diapositiva, qué pasaba durante años donde el clima iba cambiando y el clima también mete una presión de selección y es una presión natural. Esto ya lo explicó Darwin con la evolución de las especies. La dinámica es mucho más lenta, o sea, la presión de selección que mete un herbicida o un manejo es más rápida, pero la evolución también va cambiando con el clima y veíamos que años donde aumentaban o bajaban, mejor dicho, las precipitaciones, años de sequía, empezaban a bajar algunas especies como avena fatua, una especie muy importante en trigo en el sur, pero ese nicho vacío lo iba ocupando otra especie que se adapta mejor a la sequía, como es la Diplotaxis tenuifolia, la flor amarilla. O sea que maleza siempre va a haber. Si llueve va a haber más de una, si llueve menos va a haber más de otra, pero esos nichos lo van a ocupar. Y hay otras especies que llueva o no llueva, vamos a tener igual. Me dijo Juan Carlos que tengo 5 minutos más, así que tranquilo, las 145 diapositivas. El efecto de las labranzas también es muy importante. Lo que hacíamos es comparar muchos lotes en siembra directa y muchos lotes en siembra convencional, y bueno, ahí está el caso típico de la rama negra, es típica de la siembra directa, pero también hay algunas que son bien típicas de la labranza convencional. Hoy Marcelo mostró el caso típico del chamico. En invierno tenemos mucha flor amarilla, la Diplotaxis se adapta muy bien a los sistemas de labranza convencional, o sea que hagamos directa convencional, también malezas va a haber, van a ser otras. La rotación de los cultivos, este es un ensayo de larga duración de Bordenave, son 10 años de trigo sobre trigo y ahí vemos la comunidad de maleza, cómo está constituida, con una importancia relativa de avena fatua y ryegrass como las dos malezas predominantes. Esa rotación, si entran 5 años de pastura con ganadería, baja muchísimo estas malezas importantes como avena fatua, ryegrass,
aparecen otras y aparece una diversidad más amplia de maleza y eso da que el sistema entre en un equilibrio a lo largo de los años más estable y seguramente no aparezcan maleza resistente. Sería interesante que vuelva la pastura perenne a entrar la pradera dentro de la rotación. Otros trabajos que salieron de los relevamientos, esto de efecto del cultivo antecesor sobre los cereales de invierno, ahí hay girasol convencional, girasol con tecnología ACL, soja de primera y soja de segunda. Lo que veíamos que después de girasoles convencionales, al otro año los trigos tenían mucha hoja ancha, como cardo, como sanguinaria, lamium. Los girasoles con tecnología CL, al otro año las maleces eran mucho menos, pero ya empezábamos a ver algunos problemas, sobre todo de tolerancia y de resistencia, como son las crucíferas, nabo, nabón, y sonchus, como una maleza también problema porque tolera a ese grupo de herbicida. Entonces, el herbicida anda muy bien controlando los nacimientos de otoño antes de la siembra de trigo, pero empiezan a aparecer otras que se escapan a ese producto y son malezas importantes. Y soja de primera está muy relacionada a la coniza, la rama negra. Esto ya lo saben, si hay mucha coniza, si hay mucha soja, hay mucha coniza. Otro trabajo que hicimos es relevar semillas de trigo en la chacra de barro o en el laboratorio de calidad, donde llegan cientos de muestras todos los años a analizar la calidad del trigo. Nosotros lo que hicimos es tomar esa muestra y mirar qué semillas de malezas aparecían. En una pequeña muestra de 200, 300 gramos, fíjense que apareció una gran cantidad de malezas y avena fatua, alolium fueron las más presentes. Esto es muy importante por el tema de la dispersión, ya sea a nivel de lotes dentro de un establecimiento o a nivel regional, con la venta de las semillas, porque tanto avena fatua como ryegrass aparecieron en más del 30% de los lotes. Y vemos, sobre todo en ryegrass, con la dispersión de la resistencia, que en el sur empiezan las cosechadoras a cosechar y se van yendo más hacia el sudeste y hemos visto que se va desplazando la semilla de ryegrass por la cosechadora que va avanzando en la región. Este es un caso típico de la foto, ahí la maleza muerta y al lado una resistente del Lolium. Hablamos de Lolium SP, hay una hibridación muy importante entre los tres Lolium que existen alógamos, Lolium multiflorum, Lolium perenne y Lolium rigidum, y se sabe que la hibridación es muy alta, entonces la mayoría de las poblaciones, de los biotipos que estamos estudiando, son hibridaciones, sobre todo entre perenne y multiflorum, y a nivel internacional se empezó a hablar de Lolium perenne subespecie multiflorum para todos los ryegrasses, pero una hibridación muy importante entre ellos. En soja, estas son las familias de maleza que más aparecieron. Fíjese, asteráceas, poáceas y brasicáceas son de las más importantes. Hoy nombraron Marcelo y Daniel que estas son las especies que más se adaptan también a la siembra directa. Y las especies que más vemos en soja son la coniza, sumatrensis, la rama negra que más tenemos en el sur. Alrededor del 90% de los lotes tienen infestaciones importantes de esta maleza. Y otra que vemos creciendo, que la nombré anteriormente, es Sonchus oleraceo, la cerraja, que es una especie que tolera los herbicidas que funcionan bien para coniza. Entonces empieza a ocupar grandes espacios. Ahora la soja en el área está más del 90% en directa y con una poca rotación. La mayoría de la soja de segunda viene de soja de primera, viene de una soja de segunda, o sea, soja y soja. El antecesor más importante de la soja primera es la soja y eso a la rama negra le encanta. Y vimos muchísimos lotes en esta situación en los últimos 2 años. Pero como dije, la rama negra con manejo se puede solucionar, ¿no? Otro problema importante son las crucíferas.
Este es Nabón, Raphanus sativus, apareció en una región más en la costa, con resistencia a inhibidores de la ALS, en sistemas donde se repetía mucho esa familia, ese grupo de herbicidas, inhibidores de la acetolactato sintetasa, donde entraba girasol CL, al otro año trigo, también con mesulfurón, son todos inhibidores de la ALS, ahí se metió una presión de selección muy grande sobre Nabón y adquirió resistencia y lo tenemos en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Otra crucífera que apareció con resistencia, también a inhibidores de la ALS, es Irfeldia incana, en sistemas donde también, vuelvo a repetir, mucha presión de estos herbicidas con gran residualidad, como el mesulfurón, y se mete una presión de exhibición importante. Y la tercer crucífera en importancia, y que la vimos en este año con una dispersión más explosiva que las anteriores, es una brassica rapa con resistencia múltiple a glifosato y ALS. Esto lo vemos como un problema mayor, además con un patrón de emergencia muy largo, porque aparece dentro de los cereales de invierno, pero también hay emergencia dentro de la soja, y ahí el manejo es parecido al manejo que se está haciendo con yuyo colorado. Si bien hay herbicidas que funcionan para uno y herbicidas que funcionan para otro, pero la idea es meter un residual temprano, antes de que logre emerger, porque el glifosato en dosis de 20 litros, por ejemplo, no la controlan, y después combinarlo con algún herbicida de contacto con la maleza bien chiquita dentro del cultivo. Esto el último año tuvo una explosión importante en la región y estamos bastante preocupados. Además que el poder germinativo que tiene la semilla es brutal, o sea, nace todo, y eso hace que la presión de selección que metemos sea mayor todavía, porque si la semilla tiene dormición y va naciendo escalonadamente, la presión de selección que metemos es menor, porque siempre un puchito te va quedando a nacimientos posteriores. Una especie que no tiene resistencia registrada aún es el lecherón, tiene tolerancia. Lo que tiene esta especie que donde elongan las ramas florales demuestra tolerancia, y sobre todo con un pequeño estrés hídrico la planta empieza a tolerar mucho a los herbicidas, porque engrosa su cutícula, se llena de tierra, dobla sus hojas y los controles suelen ser bajos. Además que tiene látex, todas las especies que tienen látex en su planta, la traslocación de los herbicidas es inferior, entonces hay problema. Esta es Sonchus oleraceo, la cerraja, con tolerancia a inhibidores de la ALS, a todo por igual. Y bueno, los sistemas productivos actuales, y para ir empezando a terminar, el 90% en el sur está en siembra directa, hay una escasa rotación de cultivos, hay una alta proporción de tierra en alquiler, se repite mucho lo que dijeron mis colegas, hay pocos productores que manejan grandes superficies y ahí el monitoreo es mucho más difícil, controlar maleza en muchas superficies con poco tiempo, herbicidas residuales se están empezando a usar cada vez más y en exceso, aplicación fuera de momento y en condiciones inadecuadas, si bien la región es complicada por el viento, por la sequía, por el frío. Hay siempre una incertidumbre de siembra y eso hace que haya poca planificación en la rotación. Ahora estamos cosechando soja y todavía no saben si van a sembrar o trigo o cebada, por ejemplo, una incertidumbre, y estamos ya en la siembra. Y se están usando cada vez más bombas, cócteles, bombas químicas. Esto puede traer aparejado algunos problemas que los vemos en el sur. Es la aparición de maleza resistente. La maleza resistente va a aparecer si se usa herbicida, y si no, no va a aparecer. O sea, cuanto más herbicida usemos, más maleza resistente vamos a tener. La persistencia de herbicidas en el suelo, y sobre todo en el sur, donde la temperatura es baja y por ahí las precipitaciones son menores, es un problema, y lo vemos, sobre todo el carrión.
Estaba contando algunos de los problemas que tenemos con el uso intenso de herbicidas y con los residuales, los problemas que estamos viendo en el sur. El carry-over es algo que hemos visto ya hace años. Primero porque tocan años de sequía y los herbicidas persisten mucho más. Hay algunos que un poco más que otros, pero bueno, es un problema que tenemos en el sur, de sequía y por baja temperatura también. La persistencia del herbicida es mayor y podemos tener esos problemas de carry-over, que ya sea por aplicación en un barbecho a la siembra de un cultivo o aplicación en un cultivo a la siembra al otro año de otro cultivo con fitotoxicidad. Ese es un problema que lo tenemos presente. La contaminación también puede ser un problema de las napas con el uso intenso de herbicidas. Y otro problema que también vemos es la deriva y la fitotoxicidad en cultivos vecinos y con las nuevas tecnologías de soja, ya sea Xtend, Enlist. Esto creo que va a ser una problemática a corto plazo. Esto es un síntoma típico de un hormonal en soja. Esto era dicamba aplicado muy cerca de la siembra de un cultivo de soja y fíjense cómo quedaron todos esos síntomas. Esto es un cultivo de cebada en un lote donde venía con mucha historia de inhibidores del ALS y sabemos que ese tipo de herbicidas se pueden ir acumulando a lo largo de los años, sobre todo en este tipo de suelos con pH más bien básicos, con bajas precipitaciones, con frío, podemos llegar a tener problemas. Y bueno, para concluir, es más o menos lo que vinieron diciendo mis colegas, el manejo integrado de malezas, arrancar por hacer un inventario de sus malezas lote por lote, la rotación de cultivo, la rotación de modos de acción de herbicida, usar siempre una dosis efectiva en un momento y con un tamaño de la maleza adecuado para que funcionen esos líquidos, la fecha de siembra, la distancia entre hilera, habilidad competitiva de cultivares, algo se nombró también, poder elegir un cultivar que me cierre el surco antes, el control mecánico, el biológico, el pastoreo. En nuestra zona se usa meter la vaca en el rastrojo para que no semillen las malezas que están ahí. Los cultivos de cobertura, Pablo lo nombró muy bien. El conocimiento, como dijo Marcelo, es fundamental. La aplicación localizada con los nuevos aparatos de agricultura de precisión. Seeker nos pueden ayudar también, donde podemos manejar, por un lado, una dosis más alta a nivel puntual y por otro lado, ahorrar producto. Son herramientas que ya están y pueden ser interesantes. Usar semilla limpia, limpiar las máquinas es fundamental. Nada más. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Ramón, pido disculpas por el inconveniente que se suscitó. Siguiendo con las enseñanzas y los mensajes que estamos tratando de transmitir, no todo el manejo de malezas es herbicida. Yo sé que venimos de 20 años de cultura de solo herbicidas, pero justamente esa cultura es la que nos ubicó en la problemática, en el contexto actual de malezas de difícil control, de resistencia y de tolerancia que estamos viviendo. Hay que recurrir a otros métodos culturales, sobre todo, combinados con los herbicidas, que ayuden y que ralenticen los procesos de evolución de resistencia, sobre todo porque los herbicidas no son herramientas ilimitadas. Es más, yo
pienso siempre que los herbicidas deberían ser considerados como recursos escasos y de difícil reposición. Por lo tanto, cuando hablamos de sustentabilidad, preservar la utilidad práctica y económica de los herbicidas también es importante.